Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Hoy me gustaría realizar una práctica con una herramienta denominada SpecKit que la ha desarrollado el propio GitHub. Y si leemos aquí en la parte del acerca de, nos dice que es una herramienta para ayudarte a comenzar con Spec Driven Development, que es una metodología centrada en las especificaciones, como veremos a continuación. Así que vamos a desplazarnos por la documentación hacia abajo y aquí vemos el título de la aplicación y nos dice Build High Quality Software Faster, es decir, que construye software de alta calidad más deprisa. Entonces nos dice que nos permite enfocarnos en escenarios de producto y el resultado que sea predecible, en vez de hacer vibe coding en cada pieza del software. Vamos a desplazarnos un momento y aquí tenemos la sección de qué es Spec Driven Development. Dice que durante décadas el código ha sido el rey y las especificaciones servían como una guía para guiarnos hacia el código final. Entonces, Spec Driven Development cambia esto. Digamos que las especificaciones van a ser el activo principal e incluso aquí lo que indica es que las especificaciones van a convertirse en ejecutables. Es decir, que ejecutando las especificaciones vamos a generar directamente implementaciones que funcionan, en vez de que simplemente las especificaciones solo nos guíen. Ese es el cambio de paradigma. A continuación tenemos la sección para empezar y en el primer punto se nos pide instalar una herramienta denominada UV, que es un manejador de paquetes para Python, similar a lo que viene siendo npm en Node.js. Aquí nos ofrece el comando para instalarlo y seguidamente inicializaremos el proyecto y más abajo empezamos con el primer punto de lo que es la metodología de Spec Driven Development, estableciendo los principios del proyecto, que son unas guías de desarrollo fundamentales de nuestro proyecto. Aquí tenemos un ejemplo. Este comando se lo pasaríamos a nuestra herramienta de agentes de IA y aquí podemos ver que le pedimos que se enfoque en la calidad del código, estándares de testing, la experiencia de usuario que sea consistente y una serie de requisitos de rendimiento. A continuación, después de estos fundamentos, lo que creamos es la especificación, en la que describimos qué queremos construir, enfocándonos en el qué y en el por qué, pero no decimos nada del stack técnico. Entonces aquí tenemos un ejemplo también de prompt que le podremos pasar a nuestros agentes de IA. Construye una aplicación que pueda ayudarme a organizar fotos en álbumes separados. Entonces le estamos diciendo todo lo que queremos aquí. Por ejemplo, los álbumes están agrupados por fecha y pueden ser reorganizados arrastrando y soltando a la página principal, etc. Finalmente, con otro comando para nuestros agentes de IA le podremos decir el plan de implementación. Aquí viene un ejemplo y en este caso sí que nos vamos a centrar en el stack técnico y las decisiones de la arquitectura. Por ejemplo, aquí en el prompt que le podremos pasar a nuestros agentes de IA nos dice: la aplicación usa Vite con el mínimo número de librerías, usa HTML, CSS y JavaScript Vanilla, tanto como sea posible. Las imágenes no son subidas a ningún sitio y los metadatos son guardados en una base de datos local SQLite, ¿vale? Como siguiente paso tendríamos este de romper en tareas. Entonces ejecutaríamos este comando para que las tareas fueran ejecutadas y se construya las características de acuerdo al plan. Y finalmente nos ofrece más documentación, por ejemplo este vídeo, aquí enlaces a la comunidad. Aquí también nos comenta los agentes de código de IA que son soportados. Tenemos una sección de prerequisitos donde nos dice que funciona en Linux, Mac OS o Windows y también que necesitamos Python, necesitamos también la herramienta de UV que hemos visto
nos nombra también Git y bueno, los agentes de IA de código soportados. Así que, ¿qué os parece, chicos, si lo intentamos con un ejemplo práctico? A ver qué nos sale. Venga, vamos para allá. Como primer paso, entonces, vamos a instalar la herramienta UV que nos comentaba en la documentación de GitHub. Y a mí me gusta de vez en cuando irme a las páginas de documentación oficiales. Y estamos, por ejemplo, en la página de docs.astral.sh/UV. Y tenemos esta herramienta que dice que es un manejador de paquetes y de proyectos para Python escrito en Rust. Aquí nos dice que es muy rápido y lo compara con otros manejadores de paquetes. Y por ejemplo, si nos vamos a la sección de instalación, aquí nos ofrece distintos métodos para su instalación. Tenemos los instaladores standalone. Si bajamos más abajo también podemos instalarlo a través de otro manejador de paquetes, etc. Tenemos bastantes posibilidades. Así que yo en una terminal de PowerShell en Windows, no necesita en principio permisos de administrador, voy a pegar el siguiente comando. Entonces este es uno de los comandos que da la instalación en la modalidad standalone. Así que voy a ejecutar, voy a pulsar Enter y ya está, dice Everything is installed, ¿vale? Por si acaso he cerrado y he vuelto a abrir PowerShell y vamos a pegar el siguiente comando. Y este comando sí que viene en la documentación de SpecKit de GitHub y lo único que nos dice es que estos tres últimos dígitos los pongamos según la última versión existente de SpecKit. Entonces yo voy a poner 0.10.2 y vamos a pulsar Enter. Perfecto, parece que ha instalado correctamente la herramienta de SpecKit, así que vamos a utilizarla a continuación para inicializar un nuevo proyecto. Me voy a situar en un directorio donde tengo algunos proyectos y voy a abrir la terminal de Alacrity, que es una de las que recomienda OpenCode, ya que lo vamos a utilizar después como herramienta de agentes de IA. Voy a hacer más grande esto y también podemos ver si está disponible el comando que acabamos de instalar, que es specify. Y aquí nos sale una pantalla specify GitHub SpecKit. Vale, así que parece que está instalado. La idea que llevo es crear para esta práctica un ejemplo sencillo de aplicación, por ejemplo, una aplicación de consola de estas que son de tipo flashcards para estudiar, por ejemplo para repasar idiomas, y la podíamos denominar Study Cards CLI. Voy a pegar el siguiente comando en el que se usa specify init. A continuación se le da el nombre del proyecto, voy a poner Study Cards CLI y después se le pasa un parámetro integration y aquí OpenCode, que es la herramienta de agentes de IA que utilizaremos después. Voy a pulsar entrar y aquí nos informa del directorio en el que estamos y del directorio de destino. A continuación nos pregunta el tipo de script. Yo le voy a decir esta opción por defecto, PowerShell. Y perfecto, ya parece que ha instalado la estructura básica. Vamos a acceder al directorio cd study cards CLI. Y también lo vamos a abrir en Visual Studio Code para después ver lo que nos genera de forma más cómoda. Y si os parece lo voy a dar de alta como un repositorio en mi GitHub y así tenéis todo disponible. Así que voy a pulsar aquí en New y como nombre de repositorio voy a poner el de la aplicación Study Cards CLI. Bajamos, lo voy a dejar público y crear repositorio. Así que aquí nos da la dirección del remoto, vamos a copiarla. Vamos a abrir la terminal y a inicializar Git con git init y a continuación a crear el primer commit, primero git add punto para añadir todo al stage area y ahora git commit -m, por ejemplo first commit. A continuación vamos a renombrar la rama como nos sugiere GitHub. Entonces git branch -m main
Y ahora vamos a establecer el remoto con git remote add origin y pegamos la URL que nos ha dado GitHub. Y finalmente git push origin main. Y si refrescamos en la web el repositorio, ya deberíamos ver los archivos subidos. Vale, perfecto. Entonces ahora desde la terminal de Alacrity que teníamos abierta vamos a escribir OpenCode, pulsamos Enter, ya tenemos iniciado OpenCode y el primer paso que vamos a hacer es definir la constitución del proyecto, es decir, cómo se va a construir el proyecto de manera general. No vamos a realizar aquí ninguna especificación, sino simplemente las reglas del juego de construcción del proyecto en general. Entonces voy a utilizar el comando speckit.constitution y le voy a decir crear principios para una aplicación CLI sencilla de estudio mediante flashcards en Markdown, es decir, en el formato Markdown, desarrollada con Node.js, TypeScript, priorizar simplicidad, mantenibilidad, experiencia de usuario clara en terminal, facilidad de testing y evitar sobreingeniería. Así que vamos a pulsar entrar y vamos a ver qué hace el agente de IA. Yo estoy utilizando un modelo gratuito, en concreto BigPickle, de estos que vienen ya con OpenCode. Así que vamos a darle tiempo a ver lo que hace. Vale, incluso nos ha sugerido un commit al final. Vamos a Visual Studio Code y a desplegar. Aquí nos ha creado un archivo en el directorio memory, se denomina Constitution. Vamos a cerrar la terminal para ver mejor. Entonces debemos revisar muy bien esto que nos ha dado la IA, a ver si nos encaja con lo que queremos construir. Si bajamos tenemos Static Arts CLI, la constitución, los principios nucleares, dice primero simplicidad, dice no negociable. Por ejemplo, el primer punto dice debe comenzar con la solución más simple que funcione y entre paréntesis pone JACNI, que es uno de los principios de buenas prácticas de simplicidad. Y enumera otros puntos también de la parte de simplicidad. Y como digo, esto conviene leérselo muy bien. Vamos a ir pasando a otras secciones. Dice, por ejemplo, que los datos van a ser en Markdown, que todos los flashcards deben ser guardados en archivos planos de Markdown, por ejemplo. Y a continuación otras reglas relacionadas con los datos. Seguimos y tenemos otra sección acerca de la interfaz del usuario que dice que va a ser de tipo terminal. Dice CLI debe ser el modelo primario y único de interacción. Y también nos da otros puntos relacionados con la interacción con la terminal. Y como digo, todo esto lo tenemos que leer detalladamente. Nosotros vamos a ir en esta práctica un poco rápido para ver todas las fases, pero si algo no nos encaja en alguna parte lo debemos editar. A continuación tenemos otra sección, Test First, dice no negociable. Los tests deben ser escritos antes del código de implementación y aquí nombra entre paréntesis el ciclo rojo-verde refactor de TDD, de Test Driven Development. A continuación viene una sección de la separación modular y nos dice, por ejemplo, que la lógica de negocio debe estar separada de la representación de CLI. A continuación tenemos una sección del stack de tecnologías y, por ejemplo, para el runtime tenemos el Node.js, como lenguaje tenemos TypeScript, para testing tenemos Vitess, etc. Si bajamos tenemos una sección del flujo de desarrollo y nos habla, por ejemplo, de la metodología TDD, Test Driven Development, que debe ser seguido por escribir un test que falle, implementarlo y hacer una refactorización. Vamos a bajar más. Y finalmente esta sección denominada gobernanza dice que va a supervisar a las demás guías que constituyan este proyecto. Así que voy a copiar un momento este mensaje de commit que nos ha propuesto OpenCode, Ctrl+Shift+C. Vamos al control de cambios y vamos a añadir este archivo al Stage Area
y a pegar el mensaje de commit, que básicamente dice establecer la constitución del proyecto. Así que vamos a hacer control enter. Ahora vamos a crear la especificación y nos vamos a centrar en qué queremos construir o también en el por qué, pero no vamos a aludir al stack técnico aquí en este paso. Así que he pegado el prompt que le voy a pasar en este notepad, en este bloc de notas, y vamos a utilizar este comando de /speckit.specify y le voy a decir crear una aplicación CLI minimalista llamada StudyCardsCLI para practicar flashcards desde terminal usando archivos Markdown. El usuario debe poder cargar un archivo questions.md con preguntas y respuestas, iniciar una sesión de repaso interactiva desde la terminal, responder preguntas y recibir feedback inmediato, indicando si la respuesta es correcta o incorrecta. Al finalizar, la aplicación debe mostrar un resumen con total de preguntas, respuestas correctas e incorrectas. Si existen errores en el primer turno, la aplicación debe realizar automáticamente un segundo turno únicamente con las preguntas falladas. El sistema debe priorizar simplicidad, claridad de uso y facilidad de mantenimiento. Así que voy a copiar todo esto y lo voy a pegar en OpenCode. Voy a pulsar entrar y vamos a darle tiempo al agente de IA OpenCode a ver qué es lo que prepara. Y parece que ha creado un directorio specs y otro subdirectorio 001 flashcard session y dentro un archivo spec.md. Ahora parece que está escribiendo la especificación completa. Vale, pues nos dice spec creada y nos da la ruta specs/001 flashcard session /spec.md. Dice que también hay un checklist en el subdirectorio checklist denominado requirements.md y que todos han pasado. También nos comenta que ha creado historias de usuario, parece que 4, requisitos funcionales y criterios de éxito medibles. Y nos comenta aquí que el próximo paso sería generar el plan. Pero antes de ello vamos a revisar lo que nos ha creado desde Visual Studio Code, eso es importante. Así que podemos abrir el archivo de la especificación y por ejemplo tenemos la primera sección de los escenarios de usuario y testing y tenemos la primera historia de usuario, que es cargar las preguntas y comenzar la sesión. Parece que le ha puesto aquí una prioridad, P1. Dice que el usuario ejecuta la aplicación facilitándole una ruta a un archivo Markdown y el sistema carga el archivo, lo parsea y presenta la primera pregunta en la terminal. Nos dice por qué esta prioridad. Dice, sin cargar las preguntas no se puede iniciar ninguna sesión de estudio. A continuación nos dice que esto puede ser completamente testado ejecutando el CLI con un archivo válido de questions.md y verificando que la primera pregunta se muestra en la terminal. A continuación nos da un escenario de aceptación y nos dice, dado un archivo válido questions con 3 flashcards, cuando el usuario ejecuta studycardsquestions.md, entonces el sistema muestra la primera pregunta y espera al input del usuario. Tenemos un siguiente escenario que nos dice, dada una ruta no existente, cuando el usuario ejecuta studycardsNonExistent.md, entonces el sistema muestra un error descriptivo y sale con un código distinto de 0. Y finalmente tenemos otro escenario en el que nos dicen, dado un archivo vacío, cuando el usuario ejecuta studycardsEmpty.md, entonces el sistema muestra un mensaje diciendo que no ha encontrado preguntas. Entonces vamos a bajar y tenemos otra historia de usuario con la misma estructura que la anterior. Pero como os he comentado antes, todo esto hay que leerlo muy bien y este es el momento para hacer cambios antes de seguir. Vamos a seguir bajando. Aquí habría una tercera historia de usuario con la misma estructura
una cuarta historia de usuario y tenemos una sección de Edge Cases para los casos límite, por ejemplo, cuando el archivo questions.md está vacío, cuando tiene código Markdown que está mal formado, etc. Vamos a bajar más y a continuación tenemos un apartado con requisitos y requisitos funcionales. Por ejemplo, el primer requisito funcional es que el sistema debe aceptar una ruta de archivo como argumento en la línea de comandos y cargar ese archivo especificado Markdown. A continuación tenemos una sección también de las entidades claves y nos propone dos: flashcard, que viene a ser una pareja de pregunta y respuesta con los atributos de pregunta en texto y respuesta en texto, y también hay otra entidad clave denominada sesión que representa a la actual sesión de estudio. Entonces tiene en cuenta las flashcards de la sesión actual, el número de correctas, de incorrectas, etc. Y más abajo tenemos una sección de los criterios de éxito, con una subsección de lo que es medible. Por ejemplo, un usuario puede completar una sesión completa, cargar y responder a todas las preguntas, ver el resumen, en menos de 2 minutos para 10 preguntas. Por ejemplo, tendría esta como que en una segunda ronda, cuando se dispare, entonces contendría exactamente las cuestiones que el usuario ha respondido incorrectamente en la primera ronda, ni más ni menos. Y más abajo tenemos una sección de cosas que asume, por ejemplo, que el CLI es la única interfaz, no hay interfaz gráfica, no hay web, no hay móvil. Y si os acordáis, también había generado un archivo tipo checklist. Vamos a abrirlo un momento. Entonces nos dice que el propósito es validar lo completa que es la especificación y su calidad antes de proceder a la planificación. Y aquí una serie de secciones con sus checkpoints. Finalmente dice que todos los ítems han pasado, así que genial. Pues vamos a hacer un commit. Voy a pulsar aquí para subir los archivos al stage area y vamos a poner un mensaje de commit como docs create the specification. Control Enter. Ahora vamos a continuar con el plan. En el plan sí que le vamos a decir el stack tecnológico y aquellas decisiones de la arquitectura de la aplicación. Así que lo he puesto aquí en este bloc de notas y voy a utilizar speckit.plan como comando y le voy a decir: la aplicación será una CLI construida con Node.js y TypeScript con un enfoque minimalista y sin frameworks innecesarios. Se priorizará el uso de APIs nativas de Node.js y lógica propia para el parsing de Markdown. El archivo de flashcards será local y se leerá directamente desde el sistema de archivos, sin base de datos ni almacenamiento persistente adicional. La arquitectura debe estar claramente separada en módulos: parsing de Markdown, lógica de evaluación de respuestas y capa de interacción por la terminal. La aplicación debe ser fácil de testear, por lo que la lógica de negocio debe estar desacoplada de la entrada-salida de la CLI. Se utilizará Vitest para test unitarios. Así que voy a copiar todo esto, vamos a OpenCode y se lo voy a pegar. Vamos a pulsar Enter y parece que ha creado un archivo plan.md. Vamos a darle tiempo. Vale, pues ya parece que ha terminado y nos comenta en los artefactos generados que ha creado un archivo plan.md con el plan de implementación más la constitución del check. Imagino que es similar a los checkpoints anteriores. Luego ha creado un archivo research con las decisiones técnicas confirmadas, un archivo de modelos de datos donde identifica flashcard, session state, session result más transiciones, un archivo de la interface de la CLI, cuyo propósito es definir la interacción con la CLI, los códigos de salida, la entrada-salida de protocolos y el formato de Markdown. Luego otro archivo kickstart.md con 4 escenarios de validación y comandos de test. Y después el archivo agents.md
actualizado con la ruta al plan actual. Dice Constitution check post diseño. Todos los gates pasan simplicidad, modularidad, markdown, testabilidad. Esto imagino que es lo que hemos visto al principio al definir la Constitución. La Constitución manda sobre todos estos pasos que estamos dando a continuación. Y nos dice que el próximo paso será ejecutar speckit.tasks para generar las tareas de implementación. Entonces, como siempre, muy importante leer lo que nos ha dado la inteligencia artificial en este paso. Vamos a abrir, por ejemplo, el archivo del modelo de datos. Entonces, aquí tenemos la sección de entidades. La primera sería flashcards y aquí nos da pues sus campos, los tipos y las descripciones. Por ejemplo, tenemos también el estado de la sesión, donde tenemos el campo ronda, si es la 1 o la 2, los flashcards que tenemos, es decir, las preguntas para la ronda actual, etc. También tenemos la entidad Session Result, que es retornada cuando una ronda termina. Entonces tendríamos campos para saber si es la ronda 1 o 2, el total, las correctas, las incorrectas, etc. Y aquí parece que nos ha hecho un estado de transiciones. Por ejemplo, pasa de un estado esperando a un estado cargando, después listo, pasamos a la ronda 1, nos da el resumen y si todas son correctas se produce la salida. Si hay incorrectas pasamos a una ronda 2, se crea también un resumen y finalmente se sale. A continuación tenemos una sección de reglas de validación y por ejemplo una de ellas es que cuando hay 0 flashcards válidas, pues la aplicación sale con el mensaje de que no ha encontrado ninguna cuestión. También tendríamos este archivo plan.md, vamos a abrirlo y tendríamos el resumen de la aplicación, el contexto técnico y otras secciones por aquí importantes. Vamos a seguir bajando, incluso nos da una estructura del código fuente, vamos bajando. Y aquí tenemos otros archivos que nos ha comentado antes el resumen de OpenCode como Quick Start, Research y CLI Interface, que conviene leerlos en detalle y despacio y modificar todo aquello que necesitemos antes de continuar a una siguiente fase. Nosotros en esta práctica, por agilizar, vamos a considerar que hemos leído todo esto, lo hemos modificado y aprobado. Y voy a hacer un commit antes de pasar a la siguiente fase, así que voy a pulsar aquí para subir todos los archivos al Stage Area y vamos a poner un mensaje docs create the plan. Control Enter. Ahora que ya tenemos el plan, se trata de ejecutar un comando de speckit para que cree las tareas accionables. Así que voy a pegar este comando /speckit.tasks y vamos a pulsar Enter. Ahí se ve que está leyendo el plan, el archivo de la especificación, el del modelo de datos y el de la interface de la CLI. Y dice que ahora va a generar el archivo task.md con todas sus fases. Vale, pues parece que ya está. Entonces aquí aparece un nuevo archivo tasks.md que tiene 33 tareas de tipo Test Driven Development a lo largo de 7 fases. También dice que ha actualizado el archivo agents.md. Vamos un momento a Visual Studio Code y efectivamente este archivo es nuevo. Vamos a abrirlo. Entonces tiene una sección tareas con algunas subsecciones como formato. Por ejemplo, dice que si aparece la marca P, esa tarea puede correr en paralelo. Diferentes archivos, no tiene dependencias. Y aquí tiene más secciones que como siempre hay que leer cuidadosamente y modificar aquello que necesitemos. Aquí por ejemplo aparece una subsección para los tests de la primera historia de usuario y dice escribe estos tests primero y asegúrate de que fallan antes de implementarlos. Vamos a continuar bajando. Aquí podemos ver otra fase para la segunda historia de usuario. Lo mismo tendríamos unos tests para esta segunda historia de usuario. Incluso tenemos un apartado de checkpoint
Y nos dice que en este punto las historias de usuario 1 y 2 deberían funcionar independientemente. Otra fase con la tercera historia de usuario, con una estructura parecida. Finalmente, una fase para hacer algún tipo de pulido. Dice que el propósito son mejoras que afectan a múltiples historias de usuario. Y abajo tenemos otra sección de dependencias y orden de ejecución. Así que todo esto nos lo leeríamos muy bien. Y aquí una sección de estrategia de implementación. Por ejemplo, tenemos una subsección de esta estrategia de implementación en la que se crearía un mínimo producto viable al principio y dice que sería solo la historia de usuario 1. Vamos bajando. Por último tenemos una subsección de notas con alguna nota como verificar el fallo de los tests antes de implementar, como hemos visto anteriormente. Así que nada, voy a hacer un commit de este archivo. Vamos a ponerle un mensaje como docs create the tasks, control enter. Y por último vamos a ejecutar estas tareas para implementar la funcionalidad de acuerdo al plan. Entonces voy a utilizar este comando /speckit.implement. Pulsamos enter y vamos a darle tiempo. Entonces esta metodología es interesante porque la especificación va a ser el activo y nos podemos llevar todo esto y ejecutarlo en otro modelo y la implementación resultante sería muy similar o casi idéntica. Así que le dejamos a la inteligencia artificial menos posibilidades de improvisar y equivocarse al tener todo esto definido de antemano. Imagino que este último paso le va a costar bastante porque tiene que completar todas las tareas. Fijaros, ahora ha creado una lista de to-dos con diferentes fases. El setup, la fase 2 de las fundaciones con la estructura de directorios y los tipos compartidos. Y ahora se acaba de poner con la primera fase de inicializar el proyecto. Así que vamos a darle bastante tiempo porque imagino que esto le costará. En mi caso, no sé si es porque estoy usando un modelo gratuito, ahora se ha detenido y le voy a decir: te has quedado detenido, prosigue. También tengo en OpenCode instalados algunos plugins de compresión que mostré en vídeos anteriores y no sé si le afectará para mal a este proceso, pero bueno, vamos a hacer esta práctica y así experimentamos qué pasa. Dice que la fase 2 la ha terminado y que ahora se pone con la fase 3. También me imagino que el tener un modelo de pago también se tiene que notar. Yo estoy utilizando este de BigPickle, que es un modelo gratuito de OpenCode. Mira, ahora me está diciendo que requiere permiso. Está queriendo acceder a una herramienta de compresión, en este caso RTK. Le voy a decir que permitir una vez. Y también, como comentaba, al ser un modelo gratuito no sé si me dejará completar todo el proceso, si se alarga mucho, porque de vez en cuando hay algunos días en los que el modelo dice que ya hay demasiados usos y se corta, pero bueno, vamos a ver hasta dónde es capaz de hacer. Ya sabéis que OpenCode podéis configurarlo para utilizar modelos de pago también. Y creo que si se quedase detenido hoy o si gastase la capacidad del modelo gratuito hoy, quizás podría abrir la sesión otro día y en teoría podría continuar esta sesión. Así que intentaré construir la aplicación. De vez en cuando se me queda parado, le voy diciendo que prosiga. Si vosotros utilizáis algún modelo de pago, por ejemplo Codex, podéis configurarlo en OpenCode e imagino que funcionará mucho mejor. Como veis, de momento vamos por la fase 5, así que estamos avanzando satisfactoriamente. Vamos a ver qué tal. Vemos que de vez en cuando pasa los test unitarios y va indicando que los test pasan.
Vale, ahora en la lista de los to-dos parece que está situado en la fase 7, crear cuestiones de ejemplos en el archivo questions.md. Y mira, está escribiendo unos mensajes de geografía. Dice que los 42 tests se están pasando a lo largo de los 5 archivos de test y que va a actualizar el archivo de tareas.md y finalizar. Mira, ya ha marcado todos los checks en todas las fases. Pues genial, parece que está aguantando el modelo gratuito de OpenCode. Y mira, ya nos saca este resumen Study Cards Click, que es el nombre de la aplicación, completamente implementada la aplicación CLI de Flashcard. Nos da esta sección de entregables, de testing y finalmente nos dice cómo utilizarla. Entonces tenemos que ejecutar node en el directorio dist con este comando node dist /cli.js espacio questions.md. Entonces vamos a abrir la terminal en Visual Studio Code y voy a pegar el comando que nos ha sugerido OpenCode. Vamos a pulsar Enter y efectivamente aquí vemos la aplicación funcionando. Nos está preguntando ¿cuál es la capital de Francia? Vamos a poner París. Dice correcta. Otra pregunta. ¿Cuál es el continente más grande por área? Pues el continente, yo diría Asia. Vale, correcto. ¿Cuál es el río más largo del mundo? Pues es el Nilo, ¿no? Vamos a ver. Voy a poner, creo que se escribirá así. Dice incorrecto. La correcta es el Nilo. Vale, me ha faltado el artículo. Bueno, ahora veremos si me presenta otra vez esa pregunta. Y ahora nos hace otra pregunta. ¿Qué país tiene la mayor población? Pues yo creo que es la India. India. Vale. Y ahora dice, comenzando la segunda ronda con una pregunta fallada. ¿Cuál es el río más largo del mundo? Entonces, perfecto, la aplicación me está presentando otra vez la pregunta que fallé. Y ahora si escribo de Nil, ok, pues ya me da correcta. Genial, pues la aplicación está funcionando correctamente. Así que muy bien. Pues hemos conseguido crear esta mini aplicación de preguntas con un modelo gratuito con OpenCode y con esta metodología de Spec Driven Development con la herramienta de SpecKit de GitHub. Y espero que os haya parecido interesante y la podáis aplicar en alguno de vuestros proyectos. Me podéis dejar en los comentarios algunas sugerencias, algunos consejos o cómo lo hacéis vosotros. Y así entre todos vamos practicando y mejorando. Así que nada, nos vemos en un siguiente vídeo de herramientas de inteligencia artificial. Un saludo y chao.